106.5. 7:00 de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este jueves 15 de octubre, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la de Telefuturo, Canal 23, la teleaudiencia, así como la de los canales 29 y el Canal 24, que están con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, vamos inmediatamente con los temas de nuestra agenda. Hablaremos de unas navidades, hacia unas navidades que no lo parecerán. El sector de los combustibles pudiera ser el principal conflicto importante que encare el gobierno. Entonces tenemos la advertencia de José Ricardo Taveras sobre una solución migratoria que habría para los venezolanos. El tema al que se refirió Ricardo Montaner cuando salió de el despacho del presidente Abinader, muy contento, diciendo que Abinader le dijo que tenía algo muy agradable, un anuncio que iba a anunciar, un anuncio que iba a hacer próximamente sobre los venezolanos. Entonces, bueno, hay una serie de medidas que nos hablan de que tendremos un periodo navideño pues muy distinto a lo acostumbrado. De por sí la pandemia impone variaciones importantes y entonces ayer el Senado de la República aprobó una extensión por 45 días adicionales de el periodo de emergencia. Este periodo vence en el 18 de este mes, el que tiene vigencia, y ya hay uno aprobado por 45 días a partir del 18 de octubre, de manera que ahí tenemos cubierto parte del periodo navideño, por lo menos la parte inicial del periodo navideño. Ya veremos qué pasará posteriormente, porque eso abarca lo que quede de el mes de octubre, se lleva completo el mes de noviembre, algo de diciembre y ya veremos qué pasa. Pero tenemos esa aprobación, yo la comparto porque mientras estemos en esta situación donde no ha aparecido aún una vacuna, tenemos que ser cuidadosos. Es cierto que los contagios parecen controlados en la República Dominicana, que los fallecimientos también, pero eso obedece a las medidas que se han tomado desde el principio. Entonces esas medidas hay que conservarlas, aunque se le vayan introduciendo variaciones. Pero ya eso de por sí es un elemento que va a influir en las navidades, por lo menos en el inicio. Entonces, el Ministerio de Administración Pública ayer emitió una resolución en la que prohíbe que en las oficinas públicas se preparen canastas para los empleados, pero también le prohíbe que se hagan bonos para los empleados y relacionados. Yo creo que ciertamente estamos viviendo una situación de austeridad, pero sería bueno que esa situación de austeridad
no se cargue totalmente a los más pobres, a los más necesitados. Si se quita una cosa, por lo menos dejen otra. Es decir, no habrán fiestas porque las fiestas son convocatorias a grupos. Es decir, si vamos a un sitio a convocar una actividad con un gran buffet, a reunir gente, a bailar, a traguear, en una época de pandemia, se supone eso es una imprudencia, eso no es adecuado. Perfecto. Ahí hay un ahorro de un costo que tiene una actividad, y no se hace solo por el ahorro, sino porque también es una medida de prevención, y eso hay que entenderlo. Perfecto. Cero fiesta. Entonces tenemos una situación de austeridad, vamos a eliminar la canasta, pero si le quita la canasta, no le quite los bonos. Si le quita los bonos, no le quite la canasta, porque ese empleado, que la mayoría tiene un ingreso precario, entonces necesita siempre un adicional para poder celebrar, aunque sea de manera modesta, sus navidades. Eso no se le está quitando a la gente que no lo necesita. No, eso se le está quitando a gente que lo necesita, que lo requiere, Entonces, apoyo que se tomen medidas de austeridad, apoyo que se tomen medidas de control, pero no lo quitemos todos. No todo, no. Algunos quitamos una cosa, pero dejemos la otra, porque en definitiva el dominicano debe celebrar sus navidades, y por lo menos que tenga algo que comer en su casa para celebrar las navidades, y eso que tiene que comer sale de los ingresos extra. Entonces, mira ahí tu bonito para tu cena de Navidad. O te doy la canasta, pero bueno, como la canasta me implica otra cosa, convocar licitaciones. Algo, señores, pónganle algo en la mano. Pónganle algo en la mano a los empleados públicos para que celebren sus navidades. No se lo quiten todo. Entonces, eso correlaciona a esto. Ya desde la parte privada tenemos también límites, porque sabemos que estas suspensiones acaban con el salario de Navidad, porque el empleado que ha estado suspendido no hay manera de que pueda recibir un salario de Navidad. Y solo los que están en el programa fase 2, ya anunció el sector privado que solo eso van a recibir su salario de Navidad. Eso es otro elemento que se suma. Es decir, no tengo salario de Navidad. No tengo salario de Navidad, pero tampoco se me va a pegar un bonito en la calle. Tampoco se me va a pegar un bonito. Tampoco se me va a pegar una canasta. Tampoco se me va a parar una canasta, porque cuando el gobierno frena, eso lo frena absolutamente todo. Absolutamente todo. Porque ¿para qué se usan esos bonos de Navidad? Para que mucha gente pues tenga la oportunidad de hacer su celebración. Entonces, el que recibe los bonitos lo comparte. Entonces, el sector privado, ya usted sabe, en una situación que la gente no tiene salario de Navidad, y pocos tendrán salario de Navidad, un salario de Navidad que por lo general siempre está, ya también la gente lo tiene comprometido. Entonces, la verdad es que estamos hablando de unas Navidades que yo sé que la principal explicación es la crisis. La principal explicación es la crisis. Lo único que sugiero que dentro de la propia crisis hagamos un poquito más llevadera las cosas para los más pobres.
para los más pobres, porque cuando conversamos con sectores productivos como por ejemplo lo del turismo, a esos sectores le decimos, como ocurrió en Las Terrenas, tráiganme todas sus necesidades para resolvérselas de una vez y por todas. No es que vengo con soluciones, no. Todos sus problemas tráiganmelo para resolvérselo. Entonces, con unos sectores actuamos como si no existiera crisis, pero con los sectores más empobrecidos sí hay crisis. Y tú la vas a sentir más que todo el mundo. Tú la vas a sentir más que todo el mundo. A propósito de esto, bueno, ya hay otro asunto que lo trataremos ahí. Pero dentro de este marco y el manejo de la crisis, el gobierno parece que se ha percatado de que las cosas no andan bien. Y qué bueno que está buscando la manera de reorientar las cosas. Por eso ha venido al país, y ayer estaba en Palacio impartiendo un seminario el principal asesor del presidente Abinader, don Mauricio Bengochea. Entonces ayer ellos estaban con los directores de comunicaciones de las instituciones del Estado, tratando de reorientar la comunicación de la crisis, porque es evidente que hay un divorcio entre lo que el gobierno ha podido comunicar y la situación que vive realmente el país. Y entonces ayer se produjo este foro, ahí estaba don Mauricio Bengochea, Edgar Gutiérrez, Alexander Barrios, Silvia Molina y Yago de Marta, todos invitados internacionales que estuvieron en la campaña del presidente Abinader, que han venido a tratar de orientar las cosas. Y bueno, eso no es malo. Lo único que la fiebre no está en la sábana. Yo creo que la mejor manera de comunicar una crisis es la transparencia y es no pretender que se habla a una sociedad de estúpidos. No pretender eso. Y voy a poner un ejemplo. Ayer, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Seara Hatton, a referirse a los planteamientos del equipo técnico del expresidente Medina, decía con relación a los avances de impuestos que haría la Barrigol, que eso no es deuda. Entonces, habría que hacerle una pregunta a Miguel Seara Hatton. Miguel, entonces se trata de una donación, porque para no ser deuda tendría que ser una donación, y no es una donación, es una deuda. Entonces, ¿por qué si es una deuda no se le habla claro a la gente y se le dice lo que es? Es una deuda. No, porque no es una donación, es una deuda. La misma deuda en la que usted puede incurrir como productor agrícola, que usted produce yuca y usted recibe unos adelantos por la producción que tiene. Eso es una deuda que usted tiene. O usted trabaja en una empresa o trabaja con un contratista y le pide un avance en función de su trabajo. ¿Esa es una deuda? Porque no es una donación. Entonces, ¿por qué si es deuda hay que decir que no es deuda? Porque la gente no va a creer que no es una deuda. Porque de la única manera que no sería una deuda es si es una donación. Entonces sí es una deuda, pero bueno,
El caso es que cuando usted ve los detalles del que está ofreciendo la información, que es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, él dice, pero yo no soy parte de las negociaciones. Es decir, él no está en las negociaciones. Pero él ofrece información sobre las negociaciones en las que no está. Y dice que esos serán solo adelantos que no tendrán intereses. Veremos si eso es así, porque lo que sabemos en la economía es que el dinero es una mercancía y esa mercancía tiene unos costos. Esa mercancía tiene unos costos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la misma información el ministro dice que el ministro de Hacienda aún está en discusiones con Lavarri sobre ese tema. Bueno, caballero, y si aún esas discusiones no han concluido, si aún son unas negociaciones que están en curso, ¿cómo usted habla de lo que no ha concluido y de lo que está en curso? Entonces, como ustedes ven, ya de antemano, ahí hay una comunicación que no es correcta, porque son cosas que fácilmente el que la está ofreciendo no queda lo mejor parado posible. No queda lo mejor parado posible, no. Cuando viene a ver, este ministro lo que está expresando es su posición con relación al tema. Y tal vez, inconforme por no ser parte de la discusión, él está fijando sus criterios para presionar al que está en la negociación. Es decir, él está creando opinión pública en función de unos criterios, pero el que está en la negociación sabe que al otro lado no tiene pendejos. Al otro lado no tiene pendejos. Es decir, tú me estás pidiendo a mí ¿cuántos años de adelanto? ¿Qué es lo que tú me estás pidiendo de adelanto? Perfecto. Ahora, ¿qué significa ese adelanto que yo te voy a dar? Porque tú me estás diciendo que yo sacrifique liquidez. En función de eso, ¿a qué acuerdo llegamos? Y es una negociación. Ahora, lo que se requiere es que cuando eso esté planteado, hay que informarle al país, miren, esto es en función de esto, pero hay que a la gente hay que hablarle claro. Es una deuda. Incluso esa deuda no es tan ventajosa. No es tan ventajosa. Venga acá. Yo puedo ir y solicitar mis ingresos del mes que viene, que tú me lo avances, o tú me avances los ingresos de mis 3 meses, de los 3 meses que quedan del año, avánzamelo, por favor. O avánzamelo del mes que viene, por favor, perfecto. Yo estoy incurriendo en esa deuda. ¿Ustedes creen que yo resistiría que entonces no tener ingresos en los próximos 3 meses? No, tal vez a mí me conviene más irme a una institución financiera que lo mismo que yo voy a recibir de préstamo por los ingresos que me están adelantando, lo voy a coger allí y tal vez y desde luego tanto a esto que le estoy pidiendo le voy a tener que pagar intereses. No hay transacción económica, no hay transacción de dinero sin que eso esté presente. Y segundo, tal vez en el otro caso puede ser más flexible. Por eso es que se habla de que sería una deuda fuera de los controles del Congreso y además sin competencia. Entonces, por eso es que hay que ser claro y transparente. Entonces, ver estas cosas, porque esto puede mejorar, todas estas cosas pueden mejorar tomándolo en cuenta la comunicación de la crisis. Miren, señores, hay algunas alertas por parte del sector de los combustibles que nos adelanta que vienen conflictos. Vienen conflictos. Ayer veía unas declaraciones del nuevo presidente de ANADEGA, que es la Asociación de Detallistas de Gasolina, pero también vi un planteamiento que hizo la Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados. Ellos están planteando una revisión de los márgenes en el caso de ANADEGA, está planteando una revisión
de los márgenes de los detallistas de los combustibles. Y el otro sector está planteando revisión en el margen de los distribuidores de los combustibles. En el caso particular de las gasolinas, pues hay un margen para el distribuidor y un margen para los detallistas. Por cada galón de gasolina premium, la distribuidora tiene un margen de 13,92. De 13 pesos con 92. Y de gasolina regular, la distribuidora tiene un margen de 12 pesos con 60. El detallista tiene un margen más amplio. En el caso de la premium, el detallista tiene un margen de 21,99. Y pues en el caso de la regular, de 20,19. Pero ellos establecen, ambos coinciden en esto, de que esos márgenes se establecieron hace 8 años, que se establecieron esos márgenes. Y el dato que ofrecen para ese sector es incluso va más allá del dato que ofreció el equipo económico del PLD, de los técnicos, sobre lo que fue, digamos, el incremento en el salario real, que en el caso de los datos que dio el PLD en sentido general andaba por un 33%, pero según están explicando, en este sector, del 2013 al 2020, ha habido incremento del salario mínimo por el orden de un 55%. Ellos dicen con los mismos márgenes de beneficio, lo que representa una reducción de esos márgenes de beneficio. Que ha habido una devaluación del 2013, es decir, desde que se estableció los márgenes actuales, que ha habido una devaluación de un 35%. Y que hay una inflación de un 20%. Eso es lo que ellos alegan. Pero, ¿qué ocurre? Que con el tema de la pandemia le ha dado 2 tablazos. El primero fue uno muy contundente, cuando redujo el consumo de combustible en cerca de un 70%. Después de las medidas de apertura, se ha incrementado el consumo de combustible, pero ese consumo de combustible anda por un 25% menos de lo habitual en normalidad. Y entonces, cuando eso se suma al tema de los márgenes de beneficio, los deja prácticamente consumidos. Entonces, lo que dice la Nadegas es que ya hay por lo menos 4 de sus afiliados que declararon la quiebra total, que hay otros que están en ese proceso y que si no se produce una medida de reajuste, pasará lo mismo con una parte mayor, y los otros distribuidores también. Realmente ahí habrá una situación que ameritará, para evitar una situación que pudiera ser más conflictiva, más perturbadora, sentarse a alguna mesa de negociación. Lo preocupante es que esto impacta al consumidor, que no hay manera de buscarle una salida sin impactar al consumidor. Ellos citan la pandemia. Naturalmente hay un problema que ellos no citan, pero que deben estar conscientes que también ha sido un factor que incluso antes de la pandemia ha influido en la baja de los márgenes de ese negocio, y es la abundancia, es decir, la cantidad
de establecimientos que hay en la República Dominicana, la cantidad de estaciones gasolineras. Creo que vi un dato por ahí, se hablaba de 970 estaciones que tienen unos 45,000 empleados. Esto aquí están las que son de Anadega y las que no son de Anadegas. Y entonces esto también ha contribuido a una baja de los márgenes, porque si usted en la Abraham Lincoln tenía una estación y ahora tiene dos en un tramo, ¿no? Estoy hablando en el tramo Kennedy 27 de febrero, ahora tiene dos. Desde luego que eso reduce la afluencia, divide la afluencia, por lo tanto los márgenes son menores, pero eso ha pasado en todo el país. Entonces es un sector que alerto de la manera menos traumática de evitar situaciones hacia el futuro. Hay que abordarlo con tiempo para buscar salida, porque eso no resiste mucho tiempo. Eso no resiste mucho tiempo. Y usted puede pensar en un gran distribuidor o puede pensar en un pequeño. Si usted piensa en un gran distribuidor de combustible, que aunque usted vea que sus camiones muy bonitos se mueven todos los días por el territorio de la República Dominicana, si usted piensa, por ejemplo, en un gran distribuidor, el que no tiene más de 100 millones de pérdida tiene 200. Lo que no tiene después de la pandemia es beneficio. No tiene beneficio, aunque usted vea el negocio en movimiento y aunque usted vea que es un producto que aún trancado lo estamos consumiendo. Porque aún trancado consumimos gas licuado de petróleo, por ejemplo. Pero aún así, quítele a eso la actividad hotelera. Quítele a eso la actividad comercial de los negocios nocturnos y de los restaurantes, que aunque están funcionando, no hay un solo restaurante que no esté operando con pérdidas. Aunque usted lo vea funcionando, no hay un solo que no esté operando con pérdidas. Están operando para mantenerse y aguardar hasta ver hasta dónde pueden hacerlo en función de esta crisis. Entonces, ahí hay una situación. Y si estamos hablando de que esas son las pérdidas de los grandes, busquemos los pequeños y también nos vamos a encontrar con que probablemente ya han llegado al borde de lo que pueden resistir. Eso en relación con esa situación. Entonces busquemos la manera de ver cómo eso no se transfiere, en definitiva a la gente, que esa es la que está peor de todas formas. Entonces, bueno, quiero referirme a una advertencia que ha hecho José Ricardo Taveras. José Ricardo Taveras ha hecho una advertencia porque ustedes vieron a Ricardo Montaner, que estuvo en Palacio, ahí salió diciendo, mire, el presidente Luis Abinader me sorprendió. Dijo que espere un anuncio importante próximamente que él va a hacer con relación a los venezolanos. Entonces hay una advertencia del abogado José Ricardo Taveras. El abogado José Ricardo Taveras, que fue director general de Migración, el abogado José Ricardo Taveras alertó al presidente Luis Abinader y al Congreso Nacional que hagan oídos sordos al llamado de los sectores que a través del Instituto Nacional de Migración le están instando a asumir los términos de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados 1984, no incorporada como norma de derecho interno, bajo el pretexto que sería un modo de resolver el tema de los venezolanos en la República Dominicana. Dijo que hace la denuncia porque ello nos llevaría a contraer obligaciones internacionales que irían mucho más allá
de la consigna de la Convención sobre el Estado de Refugiados de 1951, situación que no podría pasar sin comprometer gravemente el destino de nuestra identidad y la soberanía nacional. Citó que la Declaración de Cartagena amplía el concepto de refugiado a la protección de todo extranjero que haya huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Sería un instrumento perfecto para justificar la intervención de la comunidad internacional en el proyecto de poner sobre los hombros del contribuyente dominicano el amortiguamiento del infinito universo de la crisis que representa Haití. Taveras, que también secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, que dice que de conformidad con el artículo 93 de la Constitución, la competencia para establecer las normas relativas a la migración y el régimen de extranjería le competen exclusivamente al Congreso Nacional. Razón por la que, dado el carácter coyuntural y obviamente transitorio de la migración venezolana, cualquier solución que la impacte deberá ser abordado por una ley especial que habilite al Poder Ejecutivo a tomar medidas especiales y transitorias que sean necesarias para ello, pero que no deban pasar por un protocolo que permita que previa depuración se le otorgue el correspondiente visado en el territorio nacional a fin de facilitar su encarrilamiento en la legalidad migratoria conforme a la ley 28504. Es decir, él no se está oponiendo a que haya, digamos, un estudio de la situación de los venezolanos, que se vea cómo se puede de manera muy específica tratar ese tema sin incurrir en algo que dejaría una brecha más amplia abierta y que pudiera ser el propósito verdadero de quien está instando al gobierno y al Congreso a que se asuma esta convención. Entonces, yo creo que esta advertencia hay que prestarle atención. Cambio y fuera.